lo que dice relación con el derecho a la seguridad social, que es por lo demás un derecho que en estos momentos está absolutamente, bueno, no en este momento, pero en todos estos últimos años ha estado absolutamente en actual discusión, qué es lo que es la seguridad social, cuándo opera, qué pasa con el sistema de AFP, qué pasa con un sistema de reparto, qué pasa con un sistema de capitalización individual. Bien, y hay una serie de discusiones y todos opinan, etcétera, sobre el punto. Lo primero que yo quiero aquí, y por tanto esta clase la vamos a utilizar para despejar algunas dudas y a veces errores comunes o aseveraciones que hacen algunas personas desde la perspectiva del derecho constitucional en relación al derecho a la seguridad social. Por de pronto, primero, espero que ustedes puedan ahí tener a la vista su constitución y ver que el derecho a la seguridad social en Chile está expresamente regulado ¿en qué artículo? En el artículo 19, número 18. O sea, parte señalando la constitución chilena que el derecho a la seguridad social es un derecho constitucional. ¿Cómo lo regula? Primero, obviamente, dice la Constitución asegura a todas las personas. Número 18, el derecho a la seguridad social. Y a continuación, la primera regulación que hace la Constitución respecto del derecho a la seguridad social es señalar que las leyes que regulan este derecho, el derecho a la seguridad social, lo que estoy hablando ahora es el inciso segundo del artículo 19, número 18, es que tiene que ser un tipo de ley en particular. ¿Qué tipo de ley? Una ley de quórum calificado. Esa es lo que, el tipo de ley que tiene que regular el derecho a la seguridad social. A continuación, ¿qué es lo que dice el inciso tercero del artículo 19 en su número 18? Que dice, establece cuál es la obligación del Estado en materia de derecho a la seguridad social. ¿Y qué es lo que dice? Que la acción del Estado debe estar dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniformes que se den en virtud de la seguridad social, y estas prestaciones de seguridad social pueden ser otorgadas en virtud de instituciones públicas o privadas. Y termina el inciso tercero del artículo 19, número 18, señalando que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Y finalmente, termina el artículo 19, número 18, en materia de seguridad social, estableciendo que el Estado debe supervigilar el adecuado ejercicio de este derecho. ¿Por qué hago este ejercicio de leer? No obstante que ustedes también lo podrían haber leído directamente de la Constitución. El artículo 19, número 18, primero para despejar un punto que es muy común y que de repente sale en las discusiones de los políticos, los parlamentarios. Esto, lo que les acabo de decir, o lo que ustedes acaban de leer de lo que dice el artículo 19, número 18, es lo que dice la Constitución en materia de derecho a la seguridad social. ¿Ya? No dice más ni menos. Esto es lo que dice. Y vamos a recordar qué es lo que dice. Primero, que existe el derecho a la seguridad social, que el tipo de ley que tiene que regular el derecho a la seguridad social es una ley de quórum calificado. Tercero, que la principal función del Estado en materia de seguridad social es que se debe garantizar el acceso igualitario y uniforme de todas las personas a las prestaciones de la seguridad social, sean estas otorgadas por instituciones públicas o privadas. Lo cuarto que dice es que pueden haber, que en virtud del financiamiento del derecho a la seguridad social pueden existir cotizaciones obligatorias. Y finalmente, que la función esencial, o perdón, que quien supervigila el adecuado ejercicio y funcionamiento del derecho a la seguridad social es el Estado. Esto es lo que dice la Constitución en materia de seguridad social. ¿Por qué subrayo tanto esto? Porque quiero que ustedes, a partir de lo que están leyendo en la Constitución, de lo que yo he dicho en esta clase, me contesten un par de preguntas, que es solo aplicar el texto de la norma que estamos haciendo referencia. Dice nuestra Constitución, la actual, que ¿cuál es el sistema de pensiones que debe existir en Chile? Por ejemplo, un sistema de reparto o un sistema de capitalización individual. ¿Lo dice o no lo dice?
No lo dice. No lo dice. Primera cosa que la Constitución no lo dice, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Yo espero que, para que no crean que yo aquí estoy como... por eso me gusta hacer el ejercicio con ustedes. No lo dice. Segunda pregunta. ¿Cuál es el organismo que uno correctamente asocia de inmediato con el tema de pensiones? ¿Qué organismo que hoy día está de moda y criticado? Las AFP. Las AFP. Pregunta siguiente. ¿Hay alguna palabra respecto de las AFP en lo que acabamos de leer en la Constitución? No. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué me gusta hacer siempre este ejercicio? Para que ustedes se den cuenta, independiente si están a favor o en contra de la AFP, independiente si les gusta un sistema de reparto o un sistema de capitalización individual, que ese problema de cuál es el sistema, cuál es la organización que se hace cargo de el sistema de la seguridad social en el país, no es un tema que esté regulado en la Constitución, ¿ya? Por ende, tanto de los que defienden como están en contra, por ejemplo, de la AFP, dicen, no, es que la Constitución impide eliminar la AFP. Por ejemplo, te dirían, supongamos, yo soy partidario de la AFP y no hay que modificarla. No, usted no lo puede hacer porque la Constitución la establece. O viceversa, alguien que dice, mira, yo las quiero eliminar, pero no hemos podido, porque no la hemos podido eliminar porque la Constitución dice que tienen que existir la AFP. Ambas posturas te están aseverando algo que es falso. No es cierto que en la Constitución esté regulado, uno, el sistema de pensiones aplicable en Chile, dos, que en el tema de las AFP esté regulado por la Constitución. Dicho esto, de solo lo que hemos leído y lo que dice la Constitución, ustedes deberían llegar a la respuesta a la pregunta que le voy a hacer a continuación. ¿Qué tipo de ley regulará todo lo que dice relación al derecho a la seguridad social en Chile? ¿Qué tipo de ley? De quórum calificado. De quórum calificado. Muy bien. ¿Alguien sabe cuál es esa ley de quórum calificado? Si no lo saben, me digo algo cortito. Esto es para hacer el pimponeo, como para hacerlo más dinámico. ¿Alguien lo sabe? Y si no lo saben, díganme al tiro que no, para yo decirlo. No, profe. Bien, perfecto. En la ley de quórum calificado que regula el tema de las pensiones en Chile es un decreto ley 3500. ¿Ya? Ese decreto ley es el que regula el tema de las pensiones. En consecuencia, ¿dónde creen entonces que está regulado las AFP? Le acabo de decir la respuesta, pero quiero que ustedes me lo digan. Lleguen solo a la respuesta. ¿Dónde estará regulado el tema de la AFP? En la ley. ¿Y en qué ley? 3500. El decreto ley 3500. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué hago todo esta, como si yo fuera alumno diría que estoy dando una lata, pero bueno, la estoy dando efectivamente. Estoy dando una lata, una vuelta súper larga para llegar al siguiente tema, que es que el tema de las pensiones en Chile, las pensiones, no está regulado en la Constitución en términos que nos impida hacer algún tipo de cambio. Así que cuando alguien dice, es que no se puede hacer esto porque la Constitución lo dice, no es cierto. No es cierto. Una crítica que sí sería correcta es decir, mira, el problema es que para hacer cambios en el sistema de pensiones en Chile, nos piden un quórum alto. Y ahí yo digo, perfecto, esa crítica sí es cierta, porque el tipo de ley que regula el sistema de pensiones en Chile es una ley de quórum calificado. Y ustedes, en virtud de sus estudios anteriores, saben que una ley de quórum calificado exige la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Por consiguiente, el tema de las pensiones en cuanto a la norma que regula cómo es el sistema de pensiones está regulado en una ley, no en la Constitución. En consecuencia, para hacer algún cambio hoy día en materia de pensiones, tú no necesitas cambiar la Constitución. No necesitas cambiar la Constitución. Necesitas cambiar la ley.
¿Ha habido voluntad política sobre este? No, lamentablemente no. Y aquí esto es una crítica transversal para todos, a los distintos partidos, de izquierda, de derecha, de centro. No ha habido voluntad, o sea, no han querido, no han tenido el ánimo de llegar a algún tipo de acuerdo en materia de pensiones. Y por eso es que hemos estado tanto tiempo con un mismo sistema de pensiones. El sistema actualmente chileno es un sistema que administra fundamentalmente las instituciones privadas de previsión, que son las AFP. También existe un sistema público de pensiones en Chile que está a cargo de Instituto de Seguridad Previsional, y también existe una previsión pública para los funcionarios de la Fuerza Armada a través de lo que se llama CAPREVENA, los funcionarios de la Policía de Investigación y Carabineros y de Gendarmería a través de lo que se llama DIPRECA. Esas son instituciones públicas en materia de seguridad social. Y además de las AFP, dame un segundo, y además de la AFP, existen otras instituciones privadas en materia de seguridad social, como son las cajas de compensación. Ahora escucho, dale. No, era un comentario respecto de lo que usted decía, de que no existió voluntad de manera transversal de parte de los políticos para hacer un cambio en este sentido. Quizá también sería reflexionar respecto de por qué no ha sido así, porque si bien es cierto, algunas personas tienen hasta acciones dentro de este sistema de AFP, ¿cierto? Muchos también se han visto beneficiados en términos del financiamiento de sus campañas para hacer prevalecer este sistema. Puede ser, lo que tú dices a mí no me consta, ¿eh? Al menos lo segundo, lo del financiamiento de las campañas. Porque además, no te olvides que, bueno, es un tema de AFP, podríamos tener un taller para explicar bien cómo funcionan las AFP, pero las AFP son organismos de administración. Ojo, las AFP, que es otro tema que también, y antes de saltarme, las AFP pueden ser instituciones públicas o privadas, ¿ya? Pero lo que tú dices, pues a mí no me consta de que de las AFP haya salido plata a financiamiento de campañas políticas. Lo que yo he sabido a través de las investigaciones es que empresas privadas o empresarios privados como Grupo Penta, como ¿cómo se llama el yerno de Pinochet? Ponce Lerú, Soquimich, ellos que no son parte de la AFP, ellos sí han financiado efectivamente a campañas políticas, ¿ya? Eso es cierto. Y que hay cruces entre los que tienen poder, lo hay. Y por eso es que el poder económico normalmente muchas veces se cruza con el poder político, el poder espiritual, etc. Por eso es que el derecho constitucional siempre a mí me gusta subrayar que busca limitar el poder. Y el poder, uno tiene poder por distintas razones, por razones religiosas, políticas, eventualmente sociales, eventualmente culturales. Y por cierto, uno también tiene poder, o algunos, no en mi caso, tiene poder económico también, ¿ya? Porque una cosa es, alguien puede decir, sí, profesor, usted no es pobre. No, yo no lo soy, no estoy hablando de eso. Pero yo no tengo poder económico en términos de que en virtud de lo que yo diga se puede hacer algo. Y claramente hay empresas en Chile y en el mundo que tienen poder económico, o sea, poder que ellos dicen cosas y a veces esas cosas se hacen. Y eso también es cierto, por tanto, yo no lo discuto. Que hay trasvasijes o vasos comunicantes entre la gente que tiene poder, eso está fuera de discusión, al menos en mi opinión. Pero lo que quiero insistir es que desde la perspectiva constitucional, que es el curso que estamos aquí hablando, porque ustedes van a tener un ramo que también se llama Derecho Laboral y Seguridad Social, pero de la perspectiva constitucional, el derecho a la seguridad social está expresamente reconocido, porque alguien puede decir, por ejemplo, que yo lo he escuchado cuando se habló de todo el tema de cambio de constitución, es que la razón para cambiar la constitución es que hay que reconocer como un derecho social y constitucional que el derecho a la seguridad social y el derecho a tener pensiones dignas. Entonces uno dice, a ver, el derecho a la seguridad social ya está. ¿Cambiar la constitución para eso? No tiene sentido. Eventualmente lo que uno puede decir, y ahí sí tiene importancia,
Y por eso que yo creo que hay puntos en la Constitución del 80 que sí son claves de cambio. Por ejemplo, entender cuál es el rol del Estado en materia de derechos sociales. Y eso sí es un tema constitucional. O, lo que acabamos de decir, ¿qué tipo de quórum le vamos a exigir a las leyes que regulen determinados derechos? Normalmente, la Constitución pone quórum alto. Pero eso no es porque sean locos los que dijeron, porque como un tema trascendente y para que no haya cambios de un momento a otro, por eso es que se ponen los quórums altos. Porque, por ejemplo, uno podría, fíjense, en la última historia, en los últimos gobiernos del país, si los quórums no hubieran sido bajos, por ejemplo, podríamos en algún momento, y supongamos, se mantuviera esta lógica de que había un gobierno por ejemplo, de Michelle Bachelet, Piñera, Michelle Bachelet, Piñera, si se mantuviera esta lógica de que uno es de izquierda, otro de derecha, o de centro izquierda, otro de derecha, o incluso, o de centro derecha más bien, son centro izquierda y centro derecha ambos, y no existiera esta lógica de quórums altum, claramente en cada periodo podríamos haber tenido leyes distintas o constituciones distintas. Por eso es que se le ponen quórum alto a estas leyes trascendentales. Por tanto, primera cosa que yo quiero despejar es que en materia de derecho de seguridad social está consagrado el derecho a la seguridad social. Este derecho a la seguridad social sí tiene una exigencia constitucional, ser regulado por leyes de quórum calificado. Y aquí sí hay un tema constitucional que alguien lo puede criticar, que es que expresamente la Constitución del 80 dice que la seguridad social puede ser otorgada por organismos públicos o privados. No habla nunca de la AFP, no habla nunca del ISP, nada. Dice organismos públicos o privados. Y esto sí es un tema que puede tener incidencia. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que postulan que la seguridad social debería estar en manos exclusivamente del Estado. Por ende, si alguno de ustedes es de la idea que dice, no, la seguridad social tiene que estar exclusivamente en manos del Estado y jamás los privados pueden meterse en materias de seguridad social, respuesta a ello digo, esa idea sí tiene un correlato constitucional, porque de acuerdo a la Constitución actualmente vigente, la seguridad social está en manos de entes públicos y entes privados. En consecuencia, si quisiéramos ponerla 100% en manos del Estado, eso sí requeriría un cambio constitucional. Ahí sí. Por ende, si yo digo, no, mire, lo que pasa es que yo creo que el Estado debería tener una mayor intervención, no me complica el tema de que eventualmente los privados puedan participar en materia de seguridad social, pero el Estado tiene que tener un rol preponderante y relevante y ser el principal actor en materia de seguridad social, yo contestaría entonces, si esa es tu postura, entonces en principio, en los términos que está redactado el derecho a la seguridad social en la Constitución chilena actualmente vigente, no hay grandes choques. En cambio, si alguno de ustedes o cualquiera dijera, no, la seguridad social solo tiene que estar en manos del Estado, eso significaría efectivamente que habría que hacer un cambio en la regulación en cómo está el derecho a la seguridad social, porque la Constitución actualmente vigente establece la posibilidad de que tanto los organismos públicos como privados se hagan cargo de este tema. ¿Ya? Entonces, eso sí es súper relevante y para despejar desde la perspectiva constitucional los debates que son de verdad. Por ende, cuando alguien dice no más AFP o sí más AFP, no está haciendo una discusión constitucional. Es una discusión válida y uno puede ser partidario de no más AFP o sí más AFP o de otro sistema. Pero ese debate no es un debate constitucional, es un debate legislativo. Por eso es que, por ejemplo, en estos momentos está en discusión en el Congreso un proyecto de ley que se llama un proyecto de ley de la ley corta en materia de pensiones. ¿Y qué significa eso? Que se quiere hacer en estos momentos un cambio en el sistema de pensiones chileno, del cual todavía no hay acuerdo. ¿Ya? Pero eso es lo que se quiere hacer. ¿Y qué es lo que se quiere cambiar? La ley. No la Constitución, porque la Constitución, como acabamos de ver, no es algo que te impida hacer cambios en materia de AFP o en materia de capitalización individual o sistemas de reparto. ¿Ya?
Dicho eso, segundo elemento importante de recordar del tema de la seguridad, social. Voy a avanzar un poco porque voy a volver sobre lo que voy a desordenar un poco el orden de las láminas, por decirlo así. Primero, ¿qué es la seguridad social? Porque todos de repente nos llenamos la boca hablando de la seguridad social, de las pensiones, etc. Para entender bien de qué estamos hablando, tal como en un momento tuvimos que precisar qué es la vida, qué es la integridad psíquica, qué es la integridad física, qué es la salud, qué es lo que es la protección de la salud, aquí tenemos que responder la pregunta, ¿qué es la seguridad social? Y la seguridad social, y en la medida que tengamos bien claro este concepto, vamos entendiendo, podemos ir avanzando en los otros tipos de discusiones que se derivan de la seguridad social. Y ante la pregunta de ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es el derecho que tenemos todas las personas para que en el evento que tengamos cualquier tipo de contingencia en nuestra vida que nos impida permanente o temporalmente podernos dotar de recursos para poder vivir, significa entonces que eso se lo podemos exigir al Estado. Ese es el derecho a la seguridad social. Insisto, derecho a la seguridad social es el derecho que tenemos todas las personas cuando estamos enfrentados a cualquier tipo de situación, contingencia temporal o permanente que nos impide generar recursos por nosotros mismos, de poder pedir esos recursos al Estado. ¿Ya? Esa es la seguridad social. Por consiguiente, la seguridad social opera en caso de que yo, por X razón, no pueda generarme recursos por mí mismo. Ejemplo, ustedes mismos me pueden dar qué situaciones eventualmente, ustedes, yo, a lo mejor no podemos generar recursos. ¿En qué condiciones, por ejemplo, tenemos que estar? Cuando estamos enfermos. Uno, cuando estamos enfermos. Bien. ¿Qué más? Cuando somos viejos. Dos, cuando somos viejos. Muy bien. ¿Qué más? Cuando estamos cesantes. Cuando estamos cesantes. Muy bien. ¿Qué más? Cuando tenemos alguna discapacidad. Muy bien. ¿Tenemos alguna discapacidad? ¿Qué más? Casi las han dicho todas, las contingencias más obvias. Hay veces que uno no tiene una discapacidad, pero de repente de un día para otro salgo acá, me cae un macetero arriba de la cabeza y quedo parapléjico. Cuando tenemos un accidente, profe. Cuando tenemos un accidente, también, listo, muy bien. Nos falta algo también que es muy básico. Los niños, no tienen ni una enfermedad, pero ellos son capaces de generar por sí mismos su mantención. No, profe. Tampoco. Todas las personas que por cualquier razón, niñez, vejez, enfermedad, invalidez, cesantía, accidente del trabajo, todas aquellas personas que por cualquier razón no son capaces de generar recursos por sí mismos, respuesta, tienen un derecho constitucional a exigir a que el Estado le dé una subsistencia, lo necesario para poder vivir. ¿Cómo se llama eso? Seguridad social. Dicho esto, ejemplo, supongamos, yo estoy trabajando, o sea, no tengo ningún problema para trabajar, mi trabajo a lo mejor no gano mucho, pero necesito comprarme, creo que es necesario como quiero que me vaya mejor en el trabajo, necesito un auto. No tengo capacidad para eventualmente, no me han querido prestar plata a los bancos. ¿Podría yo recurrir a la seguridad social para comprarme ese auto? Apliquen el concepto que acabamos de ver. Muy bien. La respuesta es no. Desde la perspectiva de la seguridad social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la seguridad social dice relación con lo que acabamos de decir. Por eso es que es importante la definición. Hacer frente a aquellas contingencias que en forma temporal o permanente, por eso la cesantía es temporal. Yo no estoy cesante siempre, pero temporalmente hay momentos que yo no tengo trabajo. Y ahí alguien me tiene que responder. ¿Quién es ese alguien? La seguridad social. Pero para otros ítems,
no hay un problema de seguridad social. Eso no quiere decir que el Estado eventualmente no tenga que responder, pero por vía de otros derechos constitucionales. Ejemplo, me enfermé, estoy enfermo, alguien me tiene que dar la subsistencia, etcétera, para vivir, pero uno dice, bueno, pero también alguien me tiene que atender. Pues. Sí, por ejemplo, me van a asegurar que sigo ganando mi sueldo. Ya, gracias. ¿Y quién me atiende? Y uno dice, para reclamar que alguien me atienda a mi enfermedad, ¿enarbolo la bandera del derecho a la seguridad social o enarbolo otra bandera? Pensemos, porque estas son preguntas de caso, con preguntas que, por ejemplo, podrían salir en una prueba. Si yo estoy reclamando de que en el hospital no me están queriendo atender, yo diría, ¿me están vulnerando mi derecho a la seguridad social? El derecho a la salud. Ahí uno diría, no, ese es un tema de derecho a la salud. ¿Te fijas? Y no es que en ambos casos tú tienes derecho a reclamar. En ambos casos te vas a enarbonar derechos constitucionales. Pero como estamos estudiando para ser abogados, tenemos que saber qué derechos tenemos que reclamar. Uno es derecho de protección a la salud y otro es derecho a la seguridad social. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que se hizo con el IFE, independiente si los montos eran muchos, si eran pocos, si se dio harto o menos, etc. El IFE, ¿será seguridad social, sí o no? Sí, profesor. El IFE, muy bien, el IFE es totalmente materia de seguridad social, totalmente materia de seguridad social. Las políticas de los retiros, primero, segundo, tercero, cuarto retiro, ¿será materia de seguridad social? Bien. También. Podemos discutir si son buenas o malas políticas, pero dicen relación con la seguridad social. Cuando alguien dice, es que a partir de ahora la educación va a ser gratuita y de calidad, ¿tiene que ver eso con la seguridad social? Y ahí uno dice, no. Ah, pero yo igual se lo estoy reclamando al Estado. Sí, también se lo reclama el Estado, pero es otro tipo de derecho constitucional. Cuando también uno dice, oye, pero es que hubo mucha represión después del estallido social por parte de las policías. Yo quiero reclamar sobre eso. ¿Enarbolo en la bandera del derecho a la seguridad social? No la enarbolo, porque lo que yo estoy reclamando es que se me está afectando, por ejemplo, mi derecho a la libertad de expresión, mi derecho a la libertad. Si sufrí algún tipo de apremio, yo voy a decir mi derecho a mi integridad física o psíquica, ¿ya? Por eso es que es importante diferenciar cada uno de los derechos, porque por algo estamos estudiando para ser abogados, y los abogados tenemos que hacer estas diferencias. Además que recuerden, uno como abogado, de repente te toca defender los intereses de la persona que está siendo afectada en sus derechos, pero a veces también te va a tocar defender los derechos de la persona que se le acusa de haber violado los derechos de otro. ¿Ya? Y uno es abogado tanto del que, entre comillas, uno cuando es más joven siempre que voy por los buenos o voy por los malos, por decirlo así. Uno dice, oye, este es el acusado por abusador. Pero ustedes se van a dar cuenta que eventualmente uno como abogado, eventualmente va a tener que defender a uno o a otro. Y uno tiene que saber entonces diferenciar, ver los derechos para tener una buena postura. ¿Ya? Entonces, de nuevo, majadero a rajatabla, súper porfiado. Yo lo que estoy tratando, yo me hago una imagen en estos momentos, veo a todas sus cabezas o sus neuronas y me siento como un martillo tratando de grabar así, con un cincel a fuego, que el derecho a la seguridad social dice relación con hacer frente a aquellas contingencias permanentes o temporales que me impiden generar recursos por mí mismo. Eso es seguridad social. Cuando yo caí en algunas contingencias, ¿quién tiene que operar? La seguridad social. ¿Existe la seguridad social en Chile? Existe. ¿Está reconocido constitucionalmente? Está reconocido constitucionalmente. ¿Ya? Punto aparte. ¿Significa eso que la seguridad social chilena funciona bien? Y ahí uno dice, no, a ver, vamos, ya, perfecto, profesor, le entendí el tema de la parte constitucional, los derechos. ¿Funciona la seguridad social súper bien en lo concreto? Y ahí uno puede, y ahí todos pueden tener sus experiencias personales incluso, y los hechos lo demuestran de que hay varias materias
Hay varias, porque les voy a poner un ejemplo donde sí funciona bien, pero hay varias materias donde la seguridad social chilena no funciona bien. Dicho esto, la seguridad social tiene por característica, y acá vamos a volver a la lámina anterior, que es un derecho, al igual que el derecho a protección a la salud, un derecho de segunda generación. O sea, un derecho económico y social. Al ser un derecho económico y social de segunda generación, supone que el Estado tiene que dar recursos. Y por consiguiente, siempre, y es una realidad de la naturaleza de todos los derechos de segunda generación, la menor o mayor satisfacción de estos derechos influye mucho la capacidad económica que tenga cada uno de los estados. Por eso es que de nuevo uno dice, ¿cuáles son los países donde la seguridad social funciona mejor? Y uno empieza a darse cuenta que los países donde la seguridad social funciona mejor son normalmente aquellos países que tienen más recursos económicos. Y además que el derecho a la seguridad social, como es un derecho de segunda generación, es un derecho que, entre comillas, históricamente es un derecho relativamente nuevo, ¿ya? De hecho, en Chile, constitucionalmente hablando, solo existe expresamente consagrado a partir de 1971, una reforma a la Constitución del 25. Y en el mundo, solo se extendió a extender el derecho a la seguridad social en el siglo XX. En el siglo XIX las constituciones ni hablaban del derecho a la seguridad social. De hecho, la seguridad social antes era un tema de las familias. Bueno, hasta el día de hoy uno se da cuenta que muchas veces la seguridad social, a veces uno mismo, cuando la seguridad social estatal o del sistema privado no funciona, uno tiene que asumir algunas obligaciones. Cuando digo uno, particularmente yo hablo por mi edad, ya estoy más viejo, claro, uno tiene, y también puedo hablar de la experiencia de mis padres con mis abuelos, que llega un momento en que alguien tiene que hacerse cargo de aquellas personas que no están en condiciones de poder generarse sus propios recursos, ¿ya? Eso es la seguridad social. Eso es, en términos constitucionales, está regulado por la Constitución. No es que no exista el derecho a la seguridad social, ¿ya? Influye mucho, obviamente, la capacidad económica de cada uno de los países para la mejor o menor satisfacción de este derecho, ¿ya? Ahí está repetido lo que es el tema de la seguridad social. Entonces, la seguridad social busca garantizarnos a todos que vamos a tener algún tipo de respaldo. O sea, que yo no tenga el temor de que eventualmente si yo en este momento salgo de mi departamento y quedo inválido, que no me voy a quedar ahí tirado en la calle y nadie se va a hacer cargo de mí. Respuesta, si alguien se va a hacer cargo, es la seguridad social estatal. Y ese derecho sí está y opera. En Chile normalmente toda persona que tiene algún tipo de accidente se le da este tipo de pensiones, se le da. La primera parte de la seguridad social funciona relativamente bien en cuanto a que existe la pensión. El problema que tenemos normalmente en Chile es que el monto de esa pensión son montos que uno dice, pero ya está bien, le dieron una pensión de invalidez, supongamos, yo soy el inválido. Monto de la pensión de invalidez, 200.000 pesos o 150.000 pesos. Y uno dice, pero con 200 o 150 nadie vive. Más encima es una persona inválida que la van a alguien la tiene que cuidar o tiene que comprar remedio, etc. Es ahí donde tenemos un problema evidente en nuestro sistema de seguridad social. Es evidente. Dicho lo anterior, y una pequeña explicación también para que ustedes se formen opiniones respecto del fondo de la discusión. Características que debe tener todo sistema de seguridad social. Todo sistema de seguridad social. Ser universal, integral y uniforme. Estas son las características de todo sistema de seguridad social. Estas son características teóricas. Y que todos los sistemas de seguridad social aspiran a completarlo. Universal, ¿qué significa? Que a él puedan acceder todas las personas, sin ningún tipo de distinción. Integral, que otorga todo tipo de prestaciones frente a todo tipo de contingencias. Y uniformes, que el sistema de seguridad social al cual estemos sometidos todas las personas sea el mismo para todos. Esas son las características. Ahora bien, hasta acá,
qué es lo que más me interesa que ustedes puedan entender del derecho a la seguridad social. ¿Alguna duda? Voy a pasar a continuación a ver cómo funciona el sistema de seguridad social, o explicar, explicar un poco el sistema de seguridad social chileno. Pero como eso es que está algo que está en la ley, es algo que se puede cambiar. Pero hasta acá es lo esencialmente constitucional. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué es lo que más vamos a preguntar para efectos del curso? ¿Alguna pregunta desde la perspectiva constitucional del derecho a la seguridad social? Por mi parte, ninguna. Bien. Ya. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? ¿No? Ya. Entonces, sigamos. Ya les expliqué constitucionalmente cómo está regulado el derecho a la seguridad social y por lo menos espero haberles despejado algunas dudas en cuanto a algunas aseveraciones que hacen políticos de distintos colores respecto de que este tema sería un tema, algunos temas son constitucionales. Le acabo de decir que los temas realmente constitucionales son quórum de las leyes que regulan el derecho a la seguridad social y dos, de aquellas personas que crean que la seguridad social debe ser de exclusiva responsabilidad del Estado y que ningún organismo privado puede intervenir. Si tiene alguien esa postura, eso sí es un tema de debate constitucional. Porque, por ejemplo, la Constitución actualmente vigente lo ha zanjado diciendo que puede ser sistemas públicos o privados. Dicho eso, una pequeña explicación y recisión, que lo hago más bien por cultura cívica de ustedes, para que ustedes sepan y puedan tener postura a su vez con las distintas ideas que hay en materia de seguridad social. Ahora en la discusión legislativa. En el mundo, y yo lo vamos a hacer muy breve, pero esto yo lo hago más bien les digo, cultura cívica, que no creo que lo pregunten demasiado. Pero en el mundo, en materia de seguridad social, existen tres grandes sistemas. ¿Cuáles son? Sistema de reparto, sistema de capitalización individual y sistema mixto. Y en el sistema mixto son todas mezclas de reparto y capitalización individual. ¿Ya? Pero y ahí hay como muchas variantes, pero se pueden resumir todo esto en mixto. Eso es en cuanto al sistema de financiamiento de la seguridad social. Otra cosa distinta que muchos confunden es quién es el dueño de la seguridad social. Y el dueño de la seguridad social obviamente puede ser solo el Estado, solo los privados y Estado. ¿Ya? Pero, y aquí viene la importancia, el Estado puede tener absolutamente, si quisiéramos incluso un sistema de seguridad social 100% en manos del Estado, ese sistema de 100% en manos del Estado podría ser un sistema de capitalización individual. No es sinónimo capitalización individual con que haya manos privadas o no. Por su parte, un sistema de reparto también puede ser 100% privado. Algunos asocian y dicen, no, es que el sistema de reparto es solo cuando el Estado se hace cargo. No es cierto. Despejemos también esos dos temas. ¿Quién es el dueño de la seguridad social? Puede ser solo el Estado, solo los privados o ambos. ¿Ya? Si es el Estado, eso no significa que vaya a ser un sistema de reparto, ni tampoco significa que eso excluya al sistema de capitalización individual. ¿Ya? Para que no confundan también esos dos puntos. Dicho eso, expliquemos muy brevemente en qué consiste cada uno de estos sistemas. El de reparto, capitalización individual y el mixto, que es la mezcla de los dos. ¿Qué es un sistema de reparto? Un sistema de reparto, que insisto, estos son sistemas para financiar la seguridad social, o sea, ¿de dónde sale la plata? Porque evidentemente la seguridad social no es gratis. El Estado tiene que sacar plata de alguna parte. En la lógica del sistema de reparto, la plata para financiar las pensiones, o la seguridad social en general, sale
de los trabajadores que se encuentren actualmente en funciones. Ejemplo, si en Chile en este momento existiera un sistema de reparto, la plata que yo soy trabajador y la plata que a mí me descuentan se iría a financiar a todas aquellas personas que en este momento están jubiladas. ¿Ya? Por tanto, la plata que a mí se me descuenta no es plata mía, sino que pasa a un fondo común. Y en ese fondo común, el que está administrando el sistema de seguridad social dice, bien, de aquí yo saco la platita y la aplazo para pagar las pensiones. ¿Ya? Eso es un sistema de reparto, donde los trabajadores activos financian a los trabajadores pasivos. De ahí la importancia de que haya hartos trabajadores activos para poder financiar a los pasivos. Y a su vez, de ahí la importancia de que los trabajadores activos estén teniendo buenos ingresos para que pueda existir el financiamiento a los pasivos. ¿Ya? Este sistema de reparto, insisto, puede estar administrado por privados o puede estar administrado por el Estado. ¿Ya? Pero eso es un sistema de reparto. Así en términos lo más amplios posible. Críticas que se le hace al sistema de reparto. Se dice, el sistema de reparto es malo, o sea, no más que malo, tiene el defecto de que uno nunca tiene certeza de que la plata que se está juntando por los trabajadores activos sea capaz de financiar a los pasivos. Y en consecuencia, eso tiene la primera consecuencia, o la pensión va a ser muy baja, si es que los activos no están pudiendo cotizar mucho, o para mejorar esa pensión, alguien tiene que poner la diferencia. ¿Quién es ese alguien? El Estado. Y por tanto, se le genera una sangría permanente y muy importante de dinero al Estado para financiar las pensiones de la gente que ya está jubilada. Por tanto, se critica al sistema de reparto, que sería un sistema que no genera buen financiamiento de las pensiones y que obliga al Estado permanentemente a estar sacando plata de su bolsillo. Y el Estado no tiene siempre plata en su bolsillo. Esta es la razón por la cual hoy día, por ejemplo, en Europa, los aladides del estado de bienestar está en retroceso el sistema de reparto 100% puro y se ha buscado establecer algunos sistemas mixtos, o sea, de algún tema de capitalización individual. Y además, ¿qué es lo que se le critica al sistema de reparto? Que la plata que yo estoy cotizando, yo soy trabajador, por ejemplo, y me descuentan todos los meses 100.000, nada asegura que después cuando yo sea pensionado me vaya a recibir más o menos la misma plata, y a su vez nada me asegura de que esa plata que a mí se me está descontando, ¿qué está pasando con ella? Se supone que están pagando pensiones, pero si yo eventualmente tuviera alguna contingencia, esa plata no la puedo recuperar. Ejemplo, y en Chile, que no tenemos sistema de reparto, la discusión del primer, segundo, tercero, cuarto retiro no hubiera existido. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto te hubiera dicho, no, esta plata no es de usted, señor, así que no se la podemos usted no puede pedir devolución de algo que no es suyo. La discusión que hoy día se da con el sistema de reparto es porque en Chile tenemos un sistema de capitalización individual. Dicho eso, avanzamos un punto. ¿Qué es el sistema de capitalización individual? El sistema de capitalización individual dice que los trabajadores cotizan, igual que en un sistema de reparto, en ambos te descuentan plata, pero en el sistema de capitalización individual se te dice, mire, esta plata que a usted se le descuenta va a una cuenta, no a una cuenta común, sino que va a una cuenta individual. Y por tanto esa plata es suya. Y esa plata usted la va a poder cobrar cuando esté en edad de pensionarse. ¿Ya? Y eso es lo que está ahí en el sistema de capitalización individual. Esa es la lógica del sistema de capitalización individual. Que a mí se me descuenta y esa plata es mía y después yo la retiro cuando llega a una edad de jubilación. Críticas al sistema de capitalización individual. Que efectivamente, como es una plata, depende mucho de la capacidad de ahorro que yo tenga. En consecuencia, si yo soy un trabajador que siempre coticé por el mínimo, voy a tener mi cuenta de capitalización individual, pero la plata que voy a tener al final de mis 30 o 35 o 40 años de trabajo no va a ser mucha y por eso es que mi pensión no va a ser muy alta. En cambio, si yo soy un trabajador
que siempre coticé o tuve ingresos por sobre 1 millón de pesos, y siempre estuve cotizando una buena cantidad en mi cuenta de capitalización individual, cuando llegue a mi momento mi pensión va a ser mucho mejor. Va a tener una buena pensión. Entonces, uno dice, pucha, pero aquí se produce un problema de desigualdad, porque dice, ¿cómo? Las dos personas trabajaron lo mismo, pero como uno tuvo mayor capacidad de ahorro y el otro tuvo menos, uno tiene mejor pensión y otro tiene más. Y eso entonces significa castigar a aquellos que tienen ingresos más bajos. Por tanto, eso es una crítica que objetivamente también se le hace al sistema de capitalización individual. ¿Ya? Y obviamente, con eso, muy breve explicación del sistema de capitalización individual, existen los sistemas mixtos. ¿Qué significan sistemas mixtos? Sistemas mixtos supone que hay una parte que va a un pozo común. Siempre hay cotizaciones. Ojo, esto nunca se olviden. En cualquier sistema de seguridad social siempre hay cotizaciones. La diferencia está en si pasan al fondo común o pasan a ser a dueños de una persona. Pero el sistema mixto dice, mira, de la cotización, y empiezan a hacer diferencia. Algunos, vamos a destinar X porcentaje a una capitalización individual, X porcentaje a un fondo común y X porcentaje también a un sistema de como seguro colectivo o como en Chile se ha querido llamar un pilar solidario. Y esos son sistemas mixtos que tratan de mezclar las bondades de ambos sistemas, porque ambos sistemas tienen bondades, ambos sistemas también tienen defectos. Y los sistemas mixtos tratan de hacer eso. De hecho, las propuestas de la mayoría si ustedes han tenido posibilidad de escuchar a algún candidato presidencial o la mayoría de los, o sea, yo diría todos los candidatos presidenciales postulan sistemas de seguridad social mixtos, salvo el candidato Artes, que él postula un sistema de capitalización, de reparto y 100% en manos del Estado. El único. Pero todos los demás, mixtos. Dentro de los mixtos hay montones de diferencias, pero todos postulan sistemas mixtos, una mezcla entre sistema de reparto y de capitalización individual. Esos son los grandes sistemas. Y ahora recién hacemos la bajada con la AFP. La AFP es una forma de administrar un sistema de capitalización individual, pero no la única. Por eso es que no es correcto hacer símil AFP con capitalización individual. La AFP es la organización que hoy día en Chile existe para financiar las cuentas individuales de las personas. ¿Podrían desaparecer la AFP? Podrían desaparecer. ¿Podría generarse otro organismo? Podría generarse otro organismo. ¿Podría ser el propio Estado el administrador de esta cuenta? Podría serlo. ¿Ya? Por tanto, para que ustedes tengan buenos insumos en el debate, no hagan sinónimo, que es un error que escucho regularmente, sistema de capitalización individual con AFP. La AFP es una de las tantas formas que tiene el sistema de capitalización individual. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile, ¿hay algunas instituciones públicas que tienen sistema de reparto? ¿Alguien lo sabe? Si lo sabe, ¿me lo dice? ¿Saben si alguna institución pública en Chile opera con sistema de reparto? Si no lo saben, díganlo, no. Lo pregunto para ver, para hacer la retroalimentación. Yo no sé, Yo no lo sé. Ya, perfecto. En Chile sí existe sistema de reparto. ¿Quién tiene sistema de reparto? Las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y todas las fuerzas de orden público, la policía, gendarmería. Ellos tienen un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Que ellos cotizan, como todos cotizamos, ellos cotizan, pero la plata en virtud de la cual se le pagan las pensiones a ellos no es la plata, no es el de su cuenta individual, sino que la plata que ellos cotizaron va a un fondo común y de ese fondo común se le pagan las pensiones. ¿Qué ocurre con el sistema de reparto en las Fuerzas Armadas hoy día en Chile? Que la plata que juntan los funcionarios activos
de las Fuerzas Armadas y Carabineros no alcanza a financiar las pensiones de aquellos que ya están jubilados. ¿De dónde sale esa plata? Del Estado. Y el Estado hoy día permanentemente tiene que estar poniendo plata para pagar las pensiones de estos jubilados. Que, por tanto, no es difícil proyectar de que si quisiéramos extrapolar un sistema de reparto al mundo privado, se va a producir más o menos el mismo escenario con una sangría que también que tiene que pagar el Estado. Por eso es que cuando alguien postula, dice, no, es que sería bueno establecer un sistema de reparto para todos los chilenos, siempre no lo dice con reparto puro, dice, no, un sistema mixto. O sea, que hay una plata de fondo común, que también el Estado tenga un pilar solidario, que también el empleador aporte a esto y también los trabajadores. Y ahí, en este punto es donde están todas las discusiones. Y por eso es que yo les digo, todos los candidatos presidenciales han postulado un sistema mixto. Algunos más, menos para el Estado, más, menos capitalización individual, algunos hacen desaparecer la AFP, otros no, etc. Pero todos están, la mayoría, salvo Arte, les digo, están de acuerdo con un sistema de seguridad social mixto. ¿Ya? Bien. ¿Más preguntas? Me han hecho pocas, pero pensé que me iban a hacer más preguntas, pero siempre es bueno escuchar preguntas. Porque además, insisto, esto es un tema que como que todos hablan con mucho dominio de situación. Ok, sigamos. Veamos de dónde se financian los sistemas de seguridad social. Cualquiera. Mixto, capitalización individual, reparto. Los sistemas de seguridad social se financian a través de las cotizaciones. ¿Ya? Esa es la regla general. Y esas cotizaciones, de acuerdo a nuestra Constitución, son obligatorias. Y aquí hago una pregunta a ver si alguien logra, no es fácil porque no hemos visto derecho a propiedad, ahí les doy una pista, pero ¿por qué será relevante que la Constitución diga que se pueden establecer cotizaciones obligatorias? Esto se vincula con derecho de propiedad. A ver si alguien me llega a la respuesta solo. ¿Por qué hubo que poner esta frase? La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. ¿Y por qué lo puso en la Constitución? Y es un tema de debate constitucional. Demos la vuelta larga para llegar a la respuesta. Supongamos yo soy empleador, ustedes van a ser mis trabajadores. Y les digo, yo les voy a pagar 500.000 pesos. Pero líquido a pago es 400, porque los otros 100.000 se van en las cotizaciones previsionales, que te las tengo que pagar también. Pero, yo le dije, por ejemplo, soy un empleador, le digo, mira, pero yo te ofrezco que yo no le pague a los organismos de previsión y te pago los 500.000 pesos a ti directo en vez de los 400. ¿Qué prefieres? ¿Que te pague los 400 y le pague a la AFP y al ISAPRE los otros 100.000 o que tú te lleves los 500? ¿Qué me contestarían ustedes? La mayoría. Los 500. Los 500, sin lugar a dudas. O sea, yo fuera trabajador y digo, págueme los 500, obvio. Yo veré qué hago con los 100.000. No quiero pasárselo a la AFP, no se lo quiero pasar al Estado ni a la AFP, a nadie. Quiero esa platita aquí y ahora. Y esa reacción es absolutamente humana, normal. Todos diríamos eso, me incluyo. Por tanto, la Constitución y las constituciones del mundo, previendo esta reacción, que es lo que normalmente uno diría, dice entonces, ¿sabe qué? Como sabemos que usted no va a querer cotizar
Y si usted no quiere cotizar, yo no voy a poder financiar la seguridad social. Respuesta, yo establezco cotizaciones obligatorias. Porque en estricto rigor, la cotización, ¿de dónde sale? ¿Del patrimonio de quién? ¿Del empleador o del trabajador? Del trabajador. Del trabajador. Dicho eso, esa plata, al ser del trabajador, si me la están quitando, cuando me quitan algo que es mío, este lápiz mío y ustedes me lo quitan, ¿qué me han vulnerado mío? El derecho de propiedad. Mi derecho de propiedad. Y es por esa la razón, entonces, que vía Constitución, y que de nuevo aquí de nuevo, lo que veíamos en otras clases, conflicto de derechos constitucionales, porque uno dice, bueno, pero la plata es mía, es mi derecho de propiedad. Pero lo que te dice, el Estado te dice, sí, pero momentito, es su derecho de propiedad, pero existe el derecho a la seguridad social. Y yo, Estado, necesito plata para financiar a la gente que en algún momento no puede trabajar. Usted en este momento está súper bien y quiere llevarse sus 500.000 pesos, pero yo necesito plata para financiar a la gente que no puede trabajar. Y uno que diría, interesante, la plata es mía, desde la perspectiva de un derecho individual de propiedad. Y entra en conflicto entonces con el derecho a la seguridad social, que es un derecho colectivo. Entonces, ¿cómo se soluciona ese conflicto? Porque están en conflicto. La Constitución la zanja diciendo, ¿sabe qué? Evitémonos discusiones. Yo, Constitución, máxima norma jurídica, le digo a todos, dos personas, que si son trabajadores, están obligados a que una parte de su ingreso se vaya a la seguridad social. Y de ahí después viene la discusión, hoy día en Chile se va a una cuenta individual o se podría ir a una cuenta colectiva también. Y eso, ahí ya entramos a los sistemas de seguridad social. Pero lo importante es que te quitan plata que es tuya para financiar la seguridad social, ya sea por sistema de capitalización individual, ya sea por sistema de reparto. Y eso entonces la importancia de la cotización, y esa es la importancia que la Constitución diga que las cotizaciones son obligatorias. Porque si no lo dijera, yo derechamente diría, no, yo no quiero cotizar. No, pero que usted es súper poco solidario. Sí, soy poco solidario. Estoy ni ahí con que la otra gente. Quiero mi plata para mí. Me interesa yo y mi familia. Y es una postura no tan extraordinaria. Yo la he escuchado a muchas personas. De hecho, yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente piensa así. La que a mí me ha tocado conocer. Y lo digo expresamente porque yo no pienso así, pero porque yo tengo una formación distinta. Yo fui formado por los jesuitas, tengo toda una formación de doctrina social de la iglesia, la opción por los más pobres, bla, 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 que a algunos le puede parecer cero relevante, pero a mí me marcó esa formación. Tenía la figura del Padre Hurtado siempre, pero para mí el principio de la ciudadanía era una cuestión de todos los días. Para mí, yo viví esa situación. Pero es una situación personal. Y la realidad que a mí me toca conocer es que la mayoría de la gente dice, sí. De hecho, la postura de los antivacunas es precisamente normalmente esta. Dice, sí, pero yo no quiero vacunarme. Bueno, pues, si me enfermo, me enfermo. Pues, no. Y si me muero también. Mucha gente también, los que consumen alcohol, droga, sí, pero es una cuestión mía. Dice, si yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Ya? Bueno. Pero esa es la razón de ser de las cotizaciones, ¿ya? Ahí para que les quede claro. Y, insisto, las cotizaciones, y esto también un tips a ustedes, si es que van a hacer, si están trabajando a ser trabajadores, las cotizaciones no es plata del empleador, es plata de uno, ¿ya? Por eso es que es tan importante saber cuál es tu plata líquido, porque a veces uno muchas veces, hoy voy a ganar 500 lucas, y de repente el primer mes de sueldo, 400. Y dice, pero ¿cómo nos habían ofrecido 500? Sí, 500, pero 500 es bruto. Toda esta plata se fue a la cotización y lo que te paga líquido pago es esto. Así que es bueno saber que hay cotizaciones que a uno obligatoriamente le descuentan. Pero a su vez, ya no solo de la perspectiva individual, ahora el colectivo, saber la razón por la cual se nos hacen cotizaciones. Las cotizaciones precisamente para poder financiar la seguridad social. Dicho eso, y ahora hacemos la bajada también a Chile para que ustedes conozcan la realidad chilena. ¿Qué tipo de pensiones se pagan en Chile? Y aquí la pensión más común que uno siempre conoce es la pensión de vejez. Y precisamente en Chile se paga cuando uno ya no está, de acuerdo a la ley, uno ya no está en condiciones de trabajar, si es hombre a los 65 años y si es mujer a los 60 años. ¿Ya? Hay también un tema de cierta discriminación.
Este tema es interesante particularmente cuando uno a veces discute temas de género, porque aquí hay una discriminación positiva a favor de las mujeres. ¿Las encuentran razonables o no? Porque de hecho este es un tema también interesante constitucional. ¿Es razonable que la mujer cotice, pueda pensionarse a los 60 y el hombre a los 65? ¿O es una diferencia arbitraria que no tiene fundamento? ¿Qué les parece? ¿O está bien? Yo creo que es arbitrario, profe. ¿Ya? ¿Por qué crees tú? Acuérdate que yo soy abogado del diablo, así que te voy a argumentar. Si me hubieras dicho que no, te hubiera argumentado para el otro lado. Pero dale, ¿por qué? Dale, no te preocupes. Dame tu argumento. Porque hoy día, sobre todo, se enarbola, como dice, se demanda, o sea, se enarbola la bandera de la igualdad, de los derechos, frente a una historia de patriarcado, ¿cierto? Y cuando llega el momento de establecer ciertas bases para alguna cosa, por ejemplo, emergen esas diferencias que se han sostenido durante tanto tiempo y que al final vienen a ser una contradicción con lo que hoy día se plantea. Perfecto, perfecto. Ok, ¿qué es lo que te diría la postura contraria? Te diría, no, no es arbitrario. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un nivel de desgaste personal mayor que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente son jefas de hogar, dueña de casa y madre de hijos. Y la sola conducta de tener todas esas obligaciones, además de trabajadoras, hace que su capacidad productiva se vea mermada con el paso de los años. De hecho, las mujeres que tienen hijos dicen que cada un hijo son como 2 años en su vida, o más o menos, más o menos. Ahí no puedo hablar, no soy mujer. Pero esa es la razón. Y esa lógica es la que tiene el legislador y dice, ¿sabe qué? Efectivamente las mujeres están en una situación de desmedro, su capacidad física se ve desmedrada en relación a los hombres y por tanto ellas tienen la obligación de trabajar menos años que los hombres. 60, 65. ¿Ya? Dicho eso, contraargumento, para que tengas el otro argumento. Y uno diría, pero ese argumento, y efectivamente, por eso son temas entretenidos, tú podrías contraargumentar. Pero eso es un argumento muy sexista, porque eso parte de la premisa de que las mujeres, todas las mujeres, tenemos guagua y tenemos hijos. Y hay algunas mujeres que nunca vamos a tener guagua y no vamos a tener hijos por opción o por algún tema personal. Y por tanto, la diferencia es arbitraria. Debería existir una exigencia distinta, por ejemplo, para las mujeres que no sean madres, por ejemplo, podría decirte algo. O viceversa, también, bajo la misma lógica, un hombre argumentar, pero ¿sabe qué? Yo soy padre y madre. Y a mí se me obliga a trabajar 65 años. Mi mujer se murió, supongamos, o me abandonó con mis 4 hijos. Desde que ellos tienen, el más grande tenía 6 años y el más chico tenía 1. Y yo me hice cargo de ellos. Por tanto, siguiendo esa lógica, yo debería poder jubilar a los 60 años. Y dice, no, usted no puede porque es hombre, así que a los 65. ¿Para qué hago este ejercicio? Precisamente para que ustedes se den cuenta, que logren darse cuenta que las cosas no son blanco y negro, y por eso es que los temas de los derechos constitucionales generan tanta tensión y tanto debate. Porque si fuera como, esto es correcto, esto es incorrecto, no existirían los abogados, no existirían los jueces, no existirían ningún tipo de conflicto. Y yo les doy los insumos para que ustedes vayan viendo y van ustedes propiamente tomándose sus propias perspectivas. Se tiene que retirar. Ya estamos en la hora. Vamos a terminar entonces. Y Constanza me dice, ¿es porque los hombres tienen una expectativa de vida mayor a las mujeres o no? No, curiosamente, para suerte tuya, mala suerte mía, de mi género, quien tiene más expectativa de vida son las mujeres que los hombres. Los hombres se mueren antes que las mujeres, estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. Los hombres tienen menor expectativa de vida que las mujeres, y de hecho es otro el argumento, que a mí también, yo he estudiado también el tema de género, yo tengo una postura académica sobre el género, pero es otro de los argumentos que una mujer muy partidaria de la ideología de género te diría, más encima se nos dice el sexo débil, cuando está demostrado científicamente
que el sexo más fuerte, biológicamente hablando, es el femenino en cuanto a duración, así como permanencia, se enferman menos, etcétera, son las mujeres que los hombres. Eventualmente, cuando son jóvenes, los hombres somos más fuertes que las mujeres, en cuanto tenemos más músculo, pero la expectativa de vida, la capacidad de enfermarse o no, en general, es mucho mejor de las mujeres que los hombres. ¿Ya? Bien. Y avancemos, lo vamos a dejar rápidamente, para que sepan qué otro tipo de pensiones existen. Están ahí explicadas en la lámina que yo se lo estoy dejando. Pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia. O sea, pensiones que son para efectos de que la invalidez, su nombre lo dice, si yo quedé inválido por cualquier razón, ahí opera la pensión de invalidez. Sobrevivencia, si yo soy un menor de edad o soy alguien casado y mi pareja es la que financiaba a toda la familia, ahí también me tienen que dar una pensión de sobrevivencia. Todas esas pensiones existen, operan en Chile y me van a dar, pierdan cuidado que si ustedes, por ejemplo, quedaran totalmente desamparados, les van a dar una pensión de sobrevivencia. Si el problema está no en, en obtenerla, sino que la pensión es, en cuanto al monto, bajísimo, bajísimo. ¿Qué otras manifestaciones de la seguridad social tenemos, aparte de las pensiones de sobrevivencia? Todo lo que dice relación con la ley de accidentes del trabajo, el sistema de seguro, y todo lo que dice relación con el seguro de cesantía. El seguro de cesantía también dice relación con la seguridad social. Y todo lo que hemos escuchado cuando ustedes dicen subsidios, los bonos marzo, todos los distintos subsidios que da el Estado en cualquier momento, son manifestaciones de la seguridad social. ¿Ya? Bien. Estamos pasando la hora, así que alguna pregunta o la dejan para la próxima clase, pero en la próxima clase vamos a retomar con un derecho constitucional distinto, pero me interesaba explicar bien este derecho constitucional. Si se fijan, no explicamos para nada acá AFP, no más AFP, porque ese es otro tema, que no está en el debate constitucional. Es un debate súper importante, pero es un debate que se da en el ámbito legislativo. ¿Ya? Yo aquí les expliqué incluso que las AFP es una manifestación del sistema de capitalización individual. Y pueden haber montones de otros. Y una pregunta por mi parte, profesor. Perfecto, Camila. Se agradece. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Comentarios? No, ninguna pregunta. ¿Ninguno? Ya, chicos. Gracias por su tiempo. Los dejo. Que tengan una buena tarde. Gracias. Chao. Que estén bien. Que le vaya bien. Gracias.